Hemos llegado a una de las tiendas musicales más importantes y más grandes de Estados Unidos. Se trata del Guitar Center y vamos a conocer qué cosas encontramos para los músicos en esta gran tienda. Acompáñenme a esta nueva aventura. Bienvenidos. Bueno, estamos en Guitar Center, vamos a hacer un pequeño video acá para mostrarle un poco de los instrumentos y cosas interesantes que se consiguen en esta, una de las tiendas musicales más grandes de Estados Unidos. Fundada en 1959 por Wayne Mitchell en Hollywood, California, inició como The Organ Center, una tienda de venta de órganos y pianos eléctricos, hasta que en 1964 se añadieron amplificadores Bots a su inventario, inspirándose en la popularidad de los Beatles y renombrando la tienda como The Bot Center. Poco después, con la creciente demanda de guitarras, nació el nombre que conocemos hoy en día, Guitar Center. Actualmente cuenta con más de 260 tiendas en todo el país. Bueno, en este lado encontramos todo lo que tiene que ver con los cables, todos los cables que necesitamos para nuestros sets de sonido, tanto para micrófonos, guitarras, bajos y demás. Adicional encontramos también las revistas para aprender a tocar guitarra, aprender a tocar diferentes canciones que nos gustan. Encontramos revistas de grupos como de Rolling Stones, Metallica, Megadeth y pues muchísimas revistas diferentes. También cables de todos los estilos, hay cables de $60, de $50, de $20 y también el set de cables para los pedales de la guitarra. Este set de 3 cables por $22. Lo que me gusta de estos lugares es que está separado por estilos de instrumentos, tanto guitarras, baterías, guitarras acústicas, guitarras eléctricas. Entonces vamos a ir conociendo un poquito más de lo que encontramos en esta tienda. Aquí están las guitarras para country, los banjos, diferentes estilos de guitarra para country, las guitarras acústicas tipo folk. Acá hay una Ibanez en $399, o bueno, acá hay desde 190, 490 y así diferentes tipos de guitarras acústicas. Acá encontramos los ukuleles desde $99, acá tenemos otro que está en $59, este pequeñito que es como más para niños, este Fender con el escorte clásico de Fender en $220 y pues así muchísimas marcas diferentes, este en $80. Y acá hay otro un poquito más profesional en $185. El resto son todas las guitarras acústicas de todos los estilos. Bueno, ahora vamos a la parte de las guitarras eléctricas. Aquí vamos a encontrar tanto guitarras eléctricas nuevas como también guitarras eléctricas usadas a muy buen precio y obviamente en muy buenas condiciones. Entonces vamos a ver un poco más de las guitarras eléctricas. Aquí están las Fender, las guitarras Fender Stratocaster desde $1000. Esta que tiene como colores brillantes, negra con colores brillantes, o esta clásica blanca en $1700. La clásica Fender Stratocaster, la Telecaster también en $2500, o pues diferentes tipos. Acá están todas las series de Gibson Les Paul. Están las Gibson desde $1999, la SG o la clásica Les Paul en $2600 y hasta más. Acá tenemos las guitarras Ibanez, las clásicas desde $350. Esta Ibanez normalita, o una de las guitarras que más me gusta, la Gem Junior de Steve Vai en $500. O pues otros estilos, otros colores, otros diseños, hasta también las más costosas de entre $2000 y $3000. Esta Ibanez es una de mis preferidas también, está en $1500, pero es hermosa. Todos los acabados que tiene esta guitarra son increíbles. Y este es el área de los bajos en $1200, como este que está acá con estos colores increíbles, o este también Ibanez clásico en $250, o este Fender en $550 el Fender, y así pues diferentes marcas, diferentes estilos, 4 cuerdas, 5 cuerdas, como este de 6 cuerdas en $350, un Ibanez Giro. Amplificadores de bajo,
cabezotes, amplificadores en 1400, un Ampeg en $400. Estamos en el área de las guitarras usadas. Acá está esta Telecaster en $700 o esta Gretsch en 375, una Epiphone en $500, esta Epiphone o esta Ibanez en $150, y así tenemos diferentes guitarras también de diferentes marcas usadas en muy buena condición. Y aquí llegamos al área de los pedales. Acá tenemos un set de pedales análogos. Acá están los clásicos pedales Boss, que a muchas personas les gusta todavía tener estos buenos pedales que generan un buen sonido. O si no, acá tenemos ya otro tipo de marcas, incluyendo Boss, y otros tipos de marcas como el MXR y pues muchísimas más. Acá está el Helix en $1,400 o este RC Smith en $700 o el POD Go, el POD Go en $500. Tenemos esta sillita tipo púa de Fender en $80. Excelente silla, muy buena silla para tocar guitarra en la casa. Aquí encontramos todo lo que tiene que ver con instrumentos de percusión. Estos son los pads para tocar diferentes sonidos de instrumentos de percusión. Lo interesante de esta tienda es que todo lo podemos utilizar, podemos ver los amplificadores y podemos hacer uso de algunos de los instrumentos que se encuentran acá, pues para poder probarlos. Estos son baterías, todo el set de baterías $600, más redoblantes de diferentes tamaños, diferentes estilos, otro set de batería en $2,700. Y aquí está la clásica batería eléctrica, que pues como todo podemos utilizarla, tocar y pues ver cómo está sonando, que es una Alexis que está en $590, en $600 esta batería Alexis. Y si hablamos de baterías, obviamente no pueden faltar los accesorios más importantes, los platos. Aquí tenemos platos de todos los estilos y de todas las marcas también, para poder escoger y para poder tener una variedad en nuestra batería. Aquí tenemos los Cillian este Crash está en $295, este también está en $295. Este Ride está en $370 o este otro, un Sweet Ride, está en $475, este China en $320 o este Crash también en $199. No es momento para pedirles que se suscriban, para que dejen su like y recuerden compartir estos videos. Estamos tratando de hacer una serie de videos diferentes, tratando de compartir diferentes tipos de aventuras, diferentes tipos de lugares y diferentes tipos de tienda aquí en Estados Unidos. Vamos a continuar con este recorrido. Para los bateristas es importante las baquetas. Acá tenemos baquetas de todos los tamaños y de todas las marcas y obviamente de todos los precios. Están las clásicas Bitfair en $15, $16, diferentes tamaños, diferentes pesos o diferentes estilos, como en este caso también $15. O acá tenemos también las Cillian, también estas negritas están desde $8, están súper geniales. O bueno, en diferentes estilos, hay verdes, el color clásico en madera, las negras, las rojas y así. Tenemos una cantidad grandísima y una variedad grandísima de baquetas. Estamos llegando al área donde se encuentran todos los equipos de grabación, uno de los lugares que más me gusta, y acá podemos encontrar diferentes tipos de accesorios para comenzar nuestro estudio de grabación. Acá encontramos un set armado con un Mac y pues con diferentes tipos de accesorios, diferentes tipos de rack. Acá tenemos un soundpad para tener sonidos, para guardar una máquina de sonidos,
Y acá tenemos todos los speakers que podemos utilizar para nuestro estudio. Este en $398, este más pequeño, un Yamaha en $190, $319, $200 y así, diferentes marcas, diferentes estilos de speakers. Acá a este lado también encontramos más, estos se venden separados o también encontramos sets como este que está en $750 o inclusive hay también algunas marcas que podemos encontrar un poco más económicas pero que igualmente nos van a dar una muy buena calidad de sonido. Ya entramos en la zona de sintetizadores, todo esto es lo que tenemos para poder conectar a nuestro set de grabación para poder hacer sonidos increíbles. Podemos ponerle todos los sonidos que queramos teniendo algún plugin. Acá también tenemos algunos de los speakers que se utilizan para conectar estos o simplemente los podemos conectar directamente a nuestra consola. Acá hay uno que es de los que más me gusta porque nos da muchas opciones para los que hacemos de pronto solo algunos sonidos, no necesitamos, digamos, tocar mucho en un piano, sino hacer algunos sonidos en específico. Esta es una muy buena opción para empezar. Este es uno de los lugares que para todos los músicos es como llegar al lugar de sus sueños. Aquí encontramos de todo, encontramos, dependiendo del tipo de instrumento que nos guste o que toquemos, podemos encontrar muchísimos accesorios, muchísimas marcas. Para nosotros los músicos es como si estuviéramos en un parque de diversiones. Todo el tiempo nos van a ver sonriendo, probando, mirando, comparando precios, porque realmente es un lugar que nosotros apreciamos y que obviamente venimos a comprar las cosas que necesitamos para nuestros instrumentos o para nuestros sets de grabación. Para nuestro estudio no pueden faltar los micrófonos. Tenemos estos en $400, $350. Ya más profesionales, obviamente acá tenemos uno económico en $200 que es este. Nos brindan unas tomas increíbles tanto de voces como de instrumentos, entonces obviamente si tenemos un estudio vale la pena invertirle a uno de estos micrófonos. Otro de los lugares increíbles es esta parte donde encontramos todos los accesorios, todos los juguetes para las personas que les gusta mezclar, para los DJs. Aquí encontramos diferentes marcas, diferentes estilos y obviamente sets montados para que los podamos probar. Como este que tenemos aquí, $840, viene con sus speakers incluidos y su pantalla. Simplemente tenemos que conectar una USB y ya empezamos a mezclar con esta belleza. O tenemos este ya un poco más grande, viene con sus speakers, obviamente se cobran aparte, su pantalla y pues ya también lo mismo, podemos tener una opción diferente para mezclar. No puede faltar en este lugar también los accesorios de ropa. Podemos encontrar sacos, camisetas, gorras, gorritos, muchísima mercancía para un buen regalo. Me parece a mí que para una persona que le gusta la música es un muy buen regalo uno de estos accesorios. Lo primero que encontramos aquí pues son las medias. Tenemos medias de AC/DC en $13, medias de Kiss en $10, de Elvis Presley en $13, de Ozzy Osbourne, los Beatles, otra de los Beatles acá, de Slayer, Iron Maiden, más de los Beatles, o esta hay un amplificador Fender, también diferentes precios. La de los Beatles están en 6, el amplificador está en 18, las gorras de Fender que las encontramos desde $20, la Martin & Co, esas son unas guitarras acústicas, amplificadores Marshall, platillos Zildjian y las gorritas de Fender, los sacos de Fender, que encontramos diferentes camisetas, Misfits, esta de AC/DC, acá hay una de California Music y bueno, así encontramos diferentes camisetas desde $20. Y también encontramos un lugar donde podemos ver qué están buscando las personas. Vienen, dejan acá su letrerito donde están buscando, como en este caso están buscando una mujer cantante de pop de los 80, o están buscando banda, o están buscando algún tipo de servicio que tenga que ver con música, o simplemente como en este caso están ofreciendo a su banda. Es un lugar importante porque acá podemos venir a buscar o simplemente dejar nuestro letrero si estamos buscando una persona para tocar o una banda para tocar, o vamos a promocionar un concierto como en este caso. Bueno, hemos llegado al final de este video, el recorrido por el Guitar Center, una de las tiendas más interesantes, más grandes de música de Estados Unidos. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en una próxima aventura y bye bye todo el mundo.